Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Hoy, queridos hermanos, estamos celebrando de entre los sacramentos el sacramento más importante que tiene la Iglesia. Estamos celebrando el amor de Dios que se hace carne mediante la apariencia del pan y la apariencia del vino. Hoy escuchamos en este Evangelio que Jesús nos dice que aquel que come su carne tiene vida eterna. Pero aquellos que lo estaban escuchando no le creyeron. ¿Cómo puede ser que éste nos dé a comer su carne? Lo mismo sucede en los tiempos actuales. Así como aquellos hombres que escucharon a Jesús decir estas palabras, no le creyeron porque no podían creer que Dios esté presente en la sencillez de un carpintero. Los hombres de nuestro tiempo tampoco pueden creer que Dios esté totalmente presente en la simplicidad de la apariencia del pan y del vino. Que Jesús realmente esté presente en la Eucaristía. ¿Y por qué digo esto? Fíjense lo que dice Jesús en este Evangelio. Cuando Jesús está afirmando esta verdad, esta realidad, que no aparece aquí en el Evangelio, comienzan a irse y lo dejan a Jesús. Ahora bien, ¿qué hace Jesús ante las personas que no le creen y se empiezan a ir? O que se preguntan, mejor dicho, como dice en el Evangelio, ¿cómo puede ser que éste nos dé a comer su carne y que comiendo su carne tengamos vida eterna? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar a hombres que cuando afirman una verdad y el público los comienza a abandonar, empiezan a ceder y empiezan a cambiar su discurso para decir cosas que la gente quiere escuchar. Necesitan del voto de la gente. Entonces maquillan lo que dicen con cosas que la gente quiere escuchar para que la gente no los deje. Jesús no es así. Jesús no tiene miedo a que la gente lo deje. Al contrario, como dice acá en el Evangelio, redobló la apuesta. Les aseguro, dice Jesús, que si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no tendrán vida en ustedes. Jesús afirma firmemente, acentúa más esa verdad que está diciendo. Porque Dios no vino para decirle a la gente lo que le gusta escuchar, sino que vino para traer vida eterna. Eso es lo primero. Lo segundo, acerca de esta realidad, de esta verdad que nos dice Jesús y que se actualiza cada vez que celebramos la Eucaristía. En el siglo VIII había un sacerdote en un pequeño pueblito de Italia que dudaba de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Y qué sucedió? En un día que estaba celebrando la Eucaristía, cuando pronuncia las palabras de la consagración y toma la hostia consagrada en sus manos, se convirtió esa hostia
en carne. Luego, hace más o menos unas décadas atrás, obviamente después de mucho tiempo, se analizó ese milagro eucarístico y se descubrió que es un pedazo del tejido de miocardio, es decir, tejido de corazón. Y con el estudio que realizaron también descubrieron que pertenecía al tejido del miocardio de un corazón que había sufrido mucho. Fíjense, Jesús asocia, vincula la Eucaristía a su sagrado corazón, traspasado por la lanza del soldado, su corazón que sufrió por amor a nosotros para salvarnos. Jesús entregó todo, Jesús entregó su corazón, y todo el amor de su corazón lo encontramos en la Eucaristía. Eso es lo segundo. Lo tercero, les voy a compartir el testimonio de dos personas que nos enseñan a volver a redescubrir el tesoro más preciado de la Iglesia, que es la Eucaristía. El primero es de un obispo, después nombrado cardenal, pero primero fue obispo de Saigón, ubicado en Vietnam, en tiempos del comunismo, que yo no sé cómo todavía puede haber cristianos que puedan creer que el comunismo se relaciona con la fe católica, no sé dónde encuentran eso, pero todavía los hay, que persiguieron cristianos y asesinaron personas, y asesinaron cristianos, asocian al comunismo y lo defienden como si pudiera conciliarse con la fe. Bueno, ¿qué pasó con este obispo de Vietnam? En la época del régimen comunista se lo llevan preso. Tenía 5 años de obispo, era un obispo joven. Lo único que pudo llevarse era lo que tenía puesto y un rosario en el bolsillo. Así como estaba, se lo llevaron. Y la primera pregunta que le surgió a este obispo llamado Van Tuan fue esta: ¿cómo voy a hacer ahora para poder celebrar la Eucaristía en ese campo de concentración? ¿Sí? No solamente los nazis tuvieron campos de concentración, sino también el régimen comunista. Entonces le escribió a su gente de su diócesis una carta solicitando que de manera no explícita, sino como podríamos decir en clave, dando a entender que le traigan hostias y un poquito de remedio para el dolor de estómago. Y ahí los fieles se dieron cuenta que estaba solicitando pan y vino para celebrar la Eucaristía. Ahora bien, la otra pregunta es: ¿cómo hacer para celebrar la Eucaristía sin que lo descubran? Porque si lo descubrían, lo mataban a él y moría ahí en el campo de concentración. Entonces, las personas que son propiamente de Oriente tienen otra forma de mirar la realidad. Ellos, por ejemplo, valoran mucho la tradición que se transmite de memoria de una generación a otra. Entonces, él se había aprendido la misa de memoria. Entonces, misal no podía tener. Sabía de memoria la misa. Ahora bien, ¿dónde poner el vino y dónde poner el agua que se mezcla con el vino? Bueno, su cáliz era la palma de su mano. Durante la noche, dice él en el libro Testigo de Esperanza y 5 panes y 2 peces, a las 9 de la noche se apagaba la luz en los lugares donde dormían y él tenía que compartir 50 centímetros de cama con otro preso. Entonces se ponía de costado cuando se apagaba la luz y, permiso,
Se ponía de costado y en esta mano ponía 3 gotitas de vino y 1 gotita de agua. Y así celebraba la Eucaristía todas las noches. Y él cuenta que eso empezó a generar conversiones de budistas y de personas de otras religiones, viviendo él su fe, su convicción católica de que Jesús está en la Eucaristía. Y también adoraba a Jesús perpetuamente en la Eucaristía. ¿Cómo lo hacía? Le sacaba el papelito metálico de los paquetes de cigarrillo, metía la hostia ahí en ese papel, la envolvía y la ponía en su bolsillo. Mientras hacía los trabajos pesados en el campo de concentración, él adoraba a Jesús en la Eucaristía. Un hombre que encontraba su fuerza y el sentido de ese sufrimiento estando en comunión con Jesús. Y él dice, fueron las misas más hermosas de mi vida. Me hacía uno con Jesús. Cuando yo decía, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, yo sentía que era Jesús. El segundo testimonio, una mujer, mamá, una laica, que aparentemente estaba sola con sus hijos. Y como estaba sola, tenía que trabajar ella mucho tiempo. Y cuenta la historia de esta mujer que hacía un trabajo también que le daba mucho cansancio. Y cuando volvía para su casa, mientras estaba en el viaje, se ponía a pensar en lo que le esperaba después en la casa. Era alrededor de por lo menos 3 chicos, ¿no? Y ya venía pensando en todo lo que tenía que hacer, ¿no? Bañarlos a cada uno, prepararles la comida, acostarlos, al día siguiente levantarse temprano para llevarlos al colegio. Entonces, cuando estaba a punto de llegar a la puerta de su casa y abrir la puerta con la llave, se acordaba de estas palabras: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y cuando se acordaba de esas palabras, dice que sentía una fuerza interior que la rejuvenecía, le daba esa vitalidad que necesitaba para seguir ofreciéndose por sus hijos. Una espiritualidad eucarística. La Eucaristía es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia. Y con este otro ejemplo termino. Hoy estaba escuchando en YouTube, no sé si lo conocen, al sacerdote Paniagua de apellido. Tiene mensajes cortitos, muy breves, pero que hacen muy bien. Él dice que le tocó acompañar a una pareja de novios, pero eran novios a distancia. Uno estaba en Europa y el otro en otro país. Entonces empiezan a hablar con él porque se querían casar. Entonces les dice, bueno, ¿y ustedes participan de la Eucaristía? Y estos novios confiesan, no, la verdad que no, padre. La verdad que no, no vamos a misa nunca. Porque ¿qué sentido tiene estar en 4 paredes encerrados por un pedacito de pan y un poco de vino cuando Dios está en todos lados? Como varias veces escuchamos. Y Dios está en todos lados. Entonces, ¿qué le responde este sacerdote? Bueno, le dice, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si no tiene sentido estar encerrados en 4 paredes, ¿por qué ustedes no siguen vinculándose con mensaje de texto, vía internet y se siguen relacionando a distancia? Si es lo mismo. ¿Qué sentido tiene vivir en 4 paredes? ¿No? Eso les dio a entender. ¿Cuál es el mensaje? Que la Eucaristía es una cuestión de amor. El que ama no le da lo mismo cualquier relación, sino que va a buscar esa relación que le permite estar lo más cerca posible de la persona que ama. Y eso es la Eucaristía. La Eucaristía hace que estemos
lo más cerca que podamos del amor de Dios. Y nosotros nos vamos a perder esto. No da lo mismo cualquier oración, no da lo mismo cualquier devoción, no da lo mismo rezar un Padre Nuestro y un Ave María y seguir faltando a misa. La Eucaristía es una cuestión de amor. El que ama no se pierde la Eucaristía. No busca excusas para decir que en el fondo no tiene ganas de venir. O se viene o no se viene. Jesús dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. La Eucaristía es una cuestión de amor. No dejemos que el amor por el Señor se vaya entibiando a tal punto que se enfríe. Y ustedes saben que cuando uno pone una cosa en el freezer, se endurece y no se puede penetrar nada. Bueno, si el corazón se nos endurece, Dios no puede entrar. La Eucaristía tiene que ver con el amor. Todo el amor de Jesús, toda su entrega está aquí en la Eucaristía. Sería bueno que nos preguntemos cómo es mi relación con el Señor, cómo es mi relación con la Eucaristía. Y en relación a la Eucaristía, el Corpus Christi, hoy también hacemos la colecta de Cáritas. Cáritas, amor. El amor de la Eucaristía y el amor en la caridad. El amor de Dios que recibimos en la Eucaristía se expresa también sirviendo a los hermanos que más lo necesitan. Por eso hoy también la Iglesia se dedica a hacer hincapié en esta colecta, en esta ofrenda que realizamos para buscar por amor el bien de aquellos que más lo necesitan. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Ave María Purísima.